Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Libro cuarto. Capítulo 16. El bautismo de los niños está muy de acuerdo con la institución de Jesucristo y la naturaleza del signo. El bautismo de los niños se funda en la palabra de Dios. Mas como ciertos espíritus amigos de fantasías han promovido grandes discusiones en la Iglesia en nuestro tiempo a causa de la disposición que tenemos de Dios de bautizar a los niños, y no cesan de discutir, como si Dios no hubiese ordenado esto, sino que los hombres lo hubiesen inventado ahora, o a lo sumo algún tiempo después de los apóstoles. Parece que será muy bien confirmar en este punto la conciencia de los fieles, y refutar las falsas objeciones que tales embusteros pueden presentar para trastornar la verdad de Dios en el corazón de la gente sencilla, que no está preparada para responder a tales engaños y sutilezas. Ellos se sirven de un argumento bastante aceptable en apariencia. El tal es que no desean sino que la palabra de Dios se guarde y conserve en toda su pureza e integridad, sin añadir ni quitar cosa alguna, como lo hicieron quienes al principio inventaron el bautismo de los niños, sin que existiera mandato alguno sobre ello. Les concederíamos que esta razón es suficiente, si pudiesen probar su propósito de que tal bautismo es invención de los hombres, y no disposición de Dios. Mas cuando, por el contrario, hayamos claramente demostrado que son ellos quienes falsa y erróneamente inventan esta calumnia, llamando tradición humana a esta institución perfectamente fundada sobre la palabra de Dios, ¿qué otra cosa quedará, sino que este pretexto, que en vano inventan, se deshaga y convierta en humo? Por tanto, veamos cuándo se comenzó a bautizar a los niños, porque si esto fue invención humana, confieso que es preciso dejarlo y seguir la verdadera regla que el Señor ha ordenado, porque los sacramentos estarían pendientes de un hilo si no se fundasen en la pura palabra de Dios. Mas si vemos que los niños son bautizados por la autoridad de Dios, guardémonos muy bien de hacerle una injuria reprobando su disposición. Las promesas del bautismo convienen a los niños. En primer lugar, es doctrina en que todos los fieles están de acuerdo, que la debida consideración de los signos o sacramentos que el Señor ha dejado e instituido en su Iglesia, no consiste solamente en lo exterior ni en las ceremonias visibles, sino que principalmente depende de las promesas y misterios espirituales que el Señor ha querido representar con tales ceremonias. Por lo mismo, el que quisiere saber el valor del bautismo y a qué fin está destinado, no debe pararse meramente en agua y en las ceremonias exteriores, sino que ha de levantar su consideración a las promesas de Dios, que se nos hacen en el bautismo, y a las realidades internas y espirituales que en él se nos representan. Si llegamos a esto, tenemos verdaderamente la sustancia y verdad del bautismo, y por aquí llegaremos a comprender para qué fin ha sido ordenada la aspersión del agua, que se hace en el bautismo, y de qué nos sirve. Por el contrario, si no tenemos esto presente, y nuestro entendimiento se detiene exclusiva y únicamente en lo que exteriormente se ejecuta, jamás llegaremos a comprender su virtud, ni cuán importante cosa es el bautismo, ni qué significa el agua, ni cuál es su uso. No trataremos ampliamente de esto, puesto que es una cosa tan clara y tan común en la Escritura, que ningún cristiano puede dudar de ella e ignorarla. Así pues, queda que investiguemos las promesas hechas en el bautismo, cuáles son la sustancia y naturaleza propias del mismo. La Escritura nos enseña que la remisión y purificación de los pecados, que alcanzamos por la efusión de la sangre de Cristo, nos es representada en el bautismo en primer lugar, y luego, la mortificación de nuestra carne, que conseguimos comunicando con su muerte, para resucitar a una vida nueva, es decir, en inocencia, santidad y pureza. Con esto comprendemos en primer lugar que la señal visible y material no es sino una representación de cosas más altas y excelsas,
para cuyo conocimiento es necesario que recurramos a la palabra de Dios, en la cual se funda toda la virtud del signo. Mediante ella vemos que las cosas significadas y representadas son la purificación de nuestros pecados y la mortificación de nuestra carne, para ser hechos partícipes de la regeneración espiritual que debe existir en todos los hijos de Dios. Además nos muestra que todas estas cosas son efectuadas en Cristo, que es el fundamento. He aquí, pues, en resumen, la declaración del bautismo, a la que se puede referir todo cuanto se dice en la Escritura, excepto un punto que aún no se ha tocado, a saber, que nos sirve también como de señal y marca por la cual confesamos ante los hombres a Dios como Señor nuestro, y somos inscritos y empadronados en el número de su pueblo. Circuncisión y bautismo, promesas, figuras y fundamentos son los mismos. Como el pueblo de Dios antes de ser instituido el bautismo usaba la circuncisión en su lugar, es preciso ver aquí la diferencia y conveniencia que existe entre estos dos signos, para ver lo que de uno se puede aplicar al otro. Cuando el Señor ordena la circuncisión a Abraham, se sirve de estas palabras, que quiere ser su Dios y el Dios de su descendencia, Génesis 17, 7 al 10, declarándose todopoderoso, y mostrando que en él se da la abundancia y plenitud de todos los bienes, para que Abraham comprenda que todos sus bienes proceden de él. En estas palabras se contiene la promesa de la vida eterna, como lo declara Jesucristo al argumentar en cuanto a esto que su Padre se llama Dios de Abraham, para convencer a los saduceos de la inmortalidad y resurrección de los fieles, porque, dice Cristo, no es Dios de muertos, sino de vivos, Lucas 20, 38, y por ello San Pablo, hablando con los efesios, y mostrándoles de qué ruina los ha sacado Dios, concluye que no tenían la circuncisión, que estaban sin Cristo, extraños a las promesas, sin Dios y sin esperanza. Efesios 2, 12, todo lo cual el pacto de la circuncisión comprendía en sí. El primer paso para acercarnos a Dios y entrar en la vida eterna es la remisión de los pecados, de donde se sigue que esta promesa corresponde a la del bautismo en cuanto a la purificación y a la ablución. Después el Señor manda a Abraham que camine delante de él en integridad e inocencia de corazón, lo cual no es otra cosa sino la mortificación para resucitar a una vida nueva, y Moisés, para quitar toda duda de si la circuncisión es o no señal y figura de la mortificación, lo expone mucho más por extenso en otros lugares, cuando exhorta al pueblo de Israel a circuncidar su corazón al Señor, puesto que él era el pueblo que Dios había escogido entre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 10, 16, 36. Igual que Dios, cuando adopta a la posteridad de Abraham por su descendencia, le manda que se circuncide, así también Moisés declara que se debe circuncidar en el corazón, como queriendo mostrar cuál es la verdad de la circuncisión carnal. Asimismo, para que nadie pensase que podía conseguir tal mortificación por sus propias fuerzas y virtud, enseña Moisés que esta mortificación es obra de la gracia de Dios. Todas estas cosas se repiten tanto en los profetas, que no hay para qué perder tiempo en probadas. Concluimos, pues, de esto, que los padres tuvieron en la circuncisión la misma promesa espiritual que nosotros poseemos ahora en el bautismo, y que significaba la remisión de los pecados, y la mortificación de la carne para vivir en justicia. Además, según lo hemos enseñado, Cristo es fundamento del bautismo, en el que ambas cosas residen, e igualmente lo es de la circuncisión, porque Él es el que fue prometido a Abraham, y en Él, la bendición de todas las gentes. Génesis 12, 2, como si el Señor dijera que toda la tierra, en sí maldita, recibiría la bendición por Él, en confirmación de lo cual se les da la circuncisión como un sello. Ahora resulta fácil ver la conveniencia y la diferencia que existe entre el signo de la circuncisión y el del bautismo. La promesa, en la cual hemos dicho que consiste la virtud de los signos, es la misma en ambos, es decir, de la misericordia de Dios, de la remisión de los pecados, y de la vida eterna. Además, la cosa significada es siempre la misma, nuestra purificación y mortificación,
El fundamento en que se apoya el cumplimiento de estas cosas es también el mismo en ambos. Por consiguiente, se sigue que no hay diferencia alguna entre el bautismo y la circuncisión en cuanto al misterio interno, en lo cual consiste toda la sustancia de los sacramentos. Según hemos demostrado, la única diferencia se refiere a las ceremonias externas, que es lo menos importante en los sacramentos, puesto que la consideración principal depende de la palabra y de la cosa significada y representada. Podemos, pues, concluir que todo cuanto pertenece a la circuncisión pertenece también al bautismo, excepto la ceremonia externa y visible. A esta deducción nos encamina la regla que establece San Pablo, de que toda la Escritura se debe medir y pesar conforme a la analogía y proporción de la fe, Romanos 12, 3.6, la cual siempre tiene presentes las promesas, y, de hecho, la verdad en este punto se puede tocar con las manos, porque igual que la circuncisión fue un signo y marca para los judíos con que reconocer que Dios los recibía por pueblo suyo y que ellos le tenían por su Dios, sirviéndoles de esta manera como de una primera entrada externa en la iglesia de Dios. Del mismo modo, por el bautismo somos primeramente recibidos en la iglesia del Señor, para ser tenidos por pueblo suyo, y, por nuestra parte, manifestamos que queremos tenerle por nuestro Dios, por lo cual se ve claramente que el bautismo ha sucedido a la circuncisión. Como la circuncisión, el bautismo pertenece a los niños. Y si alguno pregunta ahora si el bautismo debe ser comunicado a los niños, como si les perteneciera por disposición de Dios, ¿quién será tan desatinado y loco, que para resolverlo se pare a considerar solamente el agua visible, y no tenga presente el misterio espiritual? Porque si lo tenemos presente, no podrá haber duda alguna de que el bautismo se administra con toda razón a los niños. Al ordenar el Señor antiguamente la circuncisión para los niños, demostró claramente que los hacía partícipes de todo cuanto en ella les representaba, pues de otra manera habría de decirse que tal institución no había sido más que mentira, falsedad y engaño. Solo pensar lo cual es un horrible pecado. El Señor dice expresamente que la circuncisión que se administra al niño le servirá de confirmación del pacto que hemos expuesto. Sí, pues, el pacto permanece siempre el mismo. Es del todo cierto que los hijos de los cristianos no son menos partícipes de él, que lo fueron los de los judíos en el Antiguo Testamento, y si participan de la realidad significada, ¿por qué no les ha de ser comunicado también el signo? Si poseen la verdad, ¿por qué alejar la figura? Pues la señal externa en el sacramento va de tal manera unida a la palabra, que no se puede separar de ella. Si se trata de establecer diferencia entre el signo visible y la palabra, ¿cuál de estas dos cosas ha de ser tenida en mayor estima? Evidentemente, dado que el signo sirve a la palabra, bien claro se ve que es inferior a ella, y puesto que la palabra del bautismo conviene a los niños, ¿por qué quitarles el signo, que depende de la palabra, si no hubiese más razón que esta? Sería suficiente para cerrar la boca a todos los que defienden una opinión contraria. La objeción de que había un día señalado para la circuncisión, Génesis 17, 12, 21, 4, no viene a propósito. Es verdad que el Señor no nos ha obligado a ciertos días, como lo hizo con los judíos, pero dejándonos en libertad en cuanto a esto, nos ha declarado, sin embargo, que los niños deben ser solemnemente recibidos en su pacto. ¿Queremos algo más que esto? El pacto de gracia es también el fundamento del bautismo. Sin embargo, la Escritura nos lleva a un aún mayor conocimiento de la verdad, porque es del todo cierto que el pacto, que el Señor en otro tiempo hizo con Abraham, diciendo que sería su Dios y el de su descendencia, no se aplica menos en el día de hoy a los cristianos, que antiguamente al pueblo de Israel, y estas palabras no se dirigen, menos a los cristianos, que en otro tiempo a los patriarcas del Antiguo Testamento, pues de otra manera se seguiría que la venida de Jesucristo ha aminorado la gracia y misericordia del Padre, siendo una horrible blasfemia decirlo o pensarlo, así como los hijos de los judíos fueron llamados linaje santo, por ser herederos de este pacto, y se les separaba de los hijos de los infieles y de los idólatras,
Así del mismo modo los hijos de los cristianos son llamados santos, aunque no sean engendrados más que de padre o de madre fiel, y son diferenciados de los otros por el testimonio de la Escritura. Primera de Corintios 7, 14. Ahora bien, el Señor, después de haber establecido este pacto con Abraham, quiso que fuera sellado en los niños con el sacramento visible y externo. Génesis 17, 12. ¿Qué excusa, pues, podemos alegar nosotros para no atestiguarlo y sellarlo actualmente lo mismo que lo era entonces? Y no pueden replicar que el Señor no ha instituido ningún otro sacramento para testificar este pacto, sino el de la circuncisión, que ya está abolido. A esto puede responder muy fácilmente que el Señor instituyó la circuncisión en aquel tiempo para confirmar su pacto, y que al ser abolida la circuncisión, sin embargo permanece siempre en pie la razón de confirmar el pacto, pues nos conviene tanto a nosotros como a los judíos. Así pues, debemos considerar siempre diligentemente aquello en que convenimos con ellos, y en lo que nos diferenciamos. Convenimos en el pacto y en el motivo de confirmarlo, nos diferenciamos solamente en la manera. Ellos tienen la circuncisión para confirmación, nosotros tenemos en su lugar el bautismo, porque de otra manera, la venida de Cristo habría sido causa de que la misericordia de Dios no se hubiera manifestado a nosotros tanto como a los judíos, si el testimonio que ellos tenían para sus hijos se nos hubiera quitado a nosotros. Si esto no se puede decir sin grave ofensa de Cristo, por quien la infinita bondad del Padre nos ha sido más amplia y abundantemente comunicada y manifestada que nunca, es necesario conceder que esta gracia divina no se debe ocultar más que estaba bajo la ley, ni debe ser para nosotros menos cierta que era para ellos. Cristo recibe y bendice a los niños. Y por eso Jesucristo, para demostrar que había venido más bien para aumentar y multiplicar las gracias del Padre que para disminuirlas, recibe amablemente y abraza a los niños, que le presentaban, reprendiendo a sus apóstoles, que intentaban impedirlo, y procuraban apartar a aquellos a quienes pertenecía el reino de los cielos de él, que es el camino. Mateo 19, 13 al 14, respuesta a 3 objeciones. Pero, quizá diga alguno, ¿qué relación hay entre que Cristo abrazara a los niños y el bautismo? Porque no se dice que Él los haya bautizado, sino solo que los ha recibido, abrazado y orado por ellos. Por tanto, si queremos seguir este ejemplo del Señor, será necesario orar por los niños, pero no bautizarlos, pues Él no lo hizo. Consideremos mejor nosotros lo que Jesucristo hizo, pues no debemos dejar pasar a la ligera y sin más consideración el mandato del Señor de que le presenten los niños, y la razón que luego añade, porque de ellos es el reino de los cielos, y además, luego muestra de hecho su voluntad, abrazándolos y orando por ellos al Padre. Si es razonable llevar los niños a Cristo, ¿por qué no lo será también admitirlos al bautismo, que es la señal exterior mediante la cual Jesucristo nos declara la comunión y sociedad que con Él tenemos? Si el reino de los cielos les pertenece, ¿cómo negarles la señal por la que se nos abre como una entrada en la iglesia, para que ingresando en ella seamos declarados herederos del reino de Dios? ¿No seríamos muy perversos, si arrojásemos fuera a quienes el Señor llama así, si les quitásemos lo que Él les da, si cerrásemos la puerta a quienes Él la abre, y si se trata de separar del bautismo lo que Jesucristo ha hecho? ¿Qué es más importante? Que Cristo los haya recibido, haya puesto las manos sobre ellos en señal de santificación, haya orado por ellos, demostrando así que son suyos, o que nosotros testifiquemos con el bautismo que pertenecen a su pacto. Las sutilezas que aducen para escabullirse de este texto de la Escritura son del todo frívolas. Querer probar que estos niños eran ya mayores, en virtud de que Cristo dice, dejadlos que vengan a mí, evidentemente repugna a lo que dice el evangelista, que los llama niños de pecho, pues eso significan las palabras que emplea, y, por tanto, la palabra venir, simplemente significa aquí acercar. He aquí como los que se endurecen contra la verdad buscan en cada palabra ocasión de tergiversar las cosas. ¿No es más sólida la objeción de que Cristo no dice, el reino de los cielos pertenece a los niños, sino,
El reino de los cielos pertenece a los que son semejantes a los niños, porque si esto fuera así, ¿qué fuerza tendría la razón de Cristo, que los niños deben acercarse a Él? Cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, no hay duda que entiende los niños en edad, y para mostrar que es razonable que así sea, añade, porque de los tales es el reino de los cielos. Si es necesario comprender a los niños, se ve claramente que el término tales quiere decir, a los niños y a los que son semejantes a ellos pertenece el reino de los cielos. Otra objeción, los apóstoles no bautizaron a los niños. Es, pues, evidente que el bautismo de los niños no ha sido inventado temerariamente por los hombres, pues se confirma de modo irrefutable por la Escritura. Tampoco tiene valor alguno la objeción que algunos hacen, que no se puede demostrar con ningún texto de la Escritura que los apóstoles bautizaran un solo niño, porque, aun admitiendo que no existe texto alguno que lo diga expresamente, no por eso podemos decir que no hayan sido bautizados, ya que jamás se excluye a los niños cuando se hace mención de que alguna familia recibió el bautismo. Hechos de los Apóstoles 16, 15.33, pues si esta razón fuese válida, podríamos concluir también de ella que las mujeres no deben ser admitidas a la cena del Señor, puesto que no hay un texto en la Escritura que diga que ellas comulgaron en tiempo de los apóstoles, mas en esto seguimos, como se debe hacer, la regla de la fe, considerando únicamente si la institución de la cena les conviene a ellas, y, si conforme a la intención del Señor, se les debe administrar. Así también lo hacemos en el bautismo, porque cuando consideramos el fin para el cual fue instituido el bautismo, vemos que no menos conviene a los niños que a los adultos, y por ello no se les puede privar del mismo, sin defraudar la intención del que instituyó el bautismo, por lo que hace a los que esparcen entre el vulgo la opinión de que durante muchos años después de la resurrección de Cristo no se supo lo que era bautizar a los niños. Ciertamente en esto mienten, porque no hay escritor, por más antiguo que sea, que no declare que este bautismo se usaba ya en tiempo de los apóstoles. Uso y frutos del bautismo de los niños. Queda ahora demostrar qué provecho sacan los fieles de la costumbre de bautizar a sus hijos, y el que reciben los niños al ser bautizados. Así nadie lo menospreciará como cosa inútil y vana. Y si alguno pretende burlarse del bautismo con este pretexto, por la misma razón se burla del mandato de la circuncisión, porque, ¿qué pueden decir contra el bautismo, que no se pueda también aplicar a la circuncisión? De esta manera castiga Dios la arrogancia de los que condenan enseguida todo lo que no pueden comprender con su sentido carnal. Pero Dios nos ha equipado con armas mejores para reprimir su loca necedad, porque esta santa institución por la que sentimos que nuestra fe es ayudada con un grande consuelo, no puede ser tenida por superflua, porque la señal que Dios comunica a los niños, confirma, como si fuese ratificada con un sello, la promesa que el Señor ha hecho a los suyos, que Él será su Dios y el de su descendencia por 1000 generaciones, en lo cual primeramente brilla la bondad de Dios para glorificar y ensalzar su nombre, y, en segundo lugar, para consolar al hombre fiel y darle mayor ánimo para entregarse totalmente a Dios, al ver que no solamente se preocupa de él, sino también de sus hijos y su posteridad, y no se puede decir que la promesa bastaría para asegurar la salvación de nuestros niños, porque otro ha sido el pensamiento de Dios, que conociendo la flaqueza de nuestra fe, la ha querido fortalecer. Por tanto, todos los que con plena confianza descansan en la promesa de que Dios quiere hacer misericordia a su descendencia, deben presentar a sus criaturas para recibir el signo de la misericordia, y con ello consolarse y corroborar su fe, al ver con sus mismos ojos la alianza del Señor sellada en el cuerpo de sus hijos. El provecho que los niños reciben es que la Iglesia, reconociéndolos como miembros suyos, los tiene en mayor estima, y ellos, al ser mayores, tienen ocasión de inclinarse más al servicio de Dios, que se les ha manifestado como Padre antes de que tuviesen entendimiento para comprenderlo, recibiéndolos en el número de los suyos desde el seno mismo de su madre. Finalmente, debemos siempre temer que, si menospreciamos marcar a nuestros hijos con la señal del pacto,
el Señor nos castigue por ello. Génesis 17, 14. Porque al hacerlo así renunciamos al beneficio y a la merced que nos ofrece. Argumentos de los anabaptistas. La circuncisión no es comparable al bautismo. Pasemos ahora a las razones y argumentos con que el espíritu maligno procura engañar a muchos con el pretexto de que quieren fundamentarse en la palabra de Dios, y consideremos la fuerza que tienen las sutilezas de Satanás, con las que pretende invalidar esta disposición del Señor, que siempre fue mantenida en la Iglesia como se debía. Los que, impulsados por el diablo, se oponen en esta materia a la palabra de Dios, al verse cogidos y convencidos con la semejanza que hemos expuesto entre la circuncisión y el bautismo, se esfuerzan en probar que existe una gran diferencia entre estos dos signos, de tal modo que apenas convengan nada entre sí. Dicen primeramente que la cosa significada no es la misma, en segundo lugar, que el pacto es diferente, y, en fin, que el término de niños ha de entenderse de diversa manera. Para probarlo primero alegan que la circuncisión fue figura de la mortificación, y no del bautismo, lo cual nosotros les concedemos de buen grado, pues redunda en nuestro favor. En efecto, para probar nuestra tesis no empleamos otras palabras sino estas: la circuncisión y el bautismo representan igualmente la mortificación, de lo cual concluimos que el bautismo ha sucedido a la circuncisión, puesto que el bautismo significa para los cristianos lo mismo que la circuncisión significaba para los judíos. En cuanto a lo segundo que alegan, muestran con ello cuán trastornado tienen su entendimiento, corrompiendo y destruyendo la Escritura con gran temeridad, y esto no en un solo lugar, sino en general, porque ellos nos presentan a los judíos como un pueblo carnal y embrutecido, más semejante a las bestias que a los hombres, con el cual Dios no ha establecido más que un pacto en orden a esta vida temporal, ni les ha hecho más promesa que la de los bienes presentes y corruptibles. De ser esto así, ¿qué quedaría sino considerar al pueblo judío como una piara de puercos, que el Señor ha querido engordar en la posilga, para dejarlos después perecer para siempre? Porque siempre que les citamos la circuncisión y las promesas que les fueron hechas, enseguida responden que la circuncisión fue señal literal, y sus promesas, carnales. La circuncisión no ha sido más que un signo literal y carnal. Ciertamente, si la circuncisión fue un signo literal, también lo es el bautismo, puesto que San Pablo no considera más espiritual al uno que al otro, al decir que fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, Colosenses 2, 11, y después, para aclarar esto, añade que por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué quieren decir estas palabras? Sino que el cumplimiento y la verdad del bautismo es también el cumplimiento y la verdad de la circuncisión, por cuanto figuran la misma cosa. Pues él pretende demostrar que el bautismo es lo mismo para los cristianos, que la circuncisión era para los judíos, mas como ya he demostrado bien claramente que las promesas de ambos signos, y los misterios que en ellos se representan, convienen entre sí, no me detendré más en ello al presente. Solamente quiero advertir a los fieles que consideren por sí mismos si se debe tener por terreno y literal un signo que no contiene cosa alguna que no sea espiritual y celestial, mas como ellos alegan ciertos pasajes de la Escritura para probar su mentira, y así engañar a los ignorantes, contestaremos brevemente a las objeciones que a este propósito pueden hacer. Es cosa muy cierta que las principales promesas que el Señor ha hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento, y en las cuales se contenía el pacto que con él estableció, eran espirituales y se referían a la vida eterna. De acuerdo con ello, los patriarcas las entendieron espiritualmente para concebir la esperanza de la gloria venidera, y sentirse arrebatados de afecto a ella. Sin embargo, no negamos que les ha manifestado su benevolencia con otras promesas carnales y terrenas, y ello para confirmar las promesas espirituales, como vemos que Dios, después de haber prometido a Abraham la bienaventuranza inmortal, añade la promesa de la tierra de Canaán, para declararle su gracia y favor hacia él. Génesis 15, 1 al 18.
De esta manera se deben entender todas las promesas terrenas que hizo al pueblo judío, haciendo preceder la promesa espiritual como fundamento y principio, a la cual se ha de referir todo lo demás. Esto lo trato aquí sucintamente, porque ya lo he expuesto por extenso en el tratado acerca del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los hijos de Abraham fueron su descendencia carnal. La diferencia que establecen entre los niños del Antiguo y los del Nuevo Testamento es que los hijos de Abraham eran entonces su descendencia según la carne, pero que ahora se llaman hijos de Abraham a quienes le imitan en la fe. Por esto aquella infancia según la carne, que por la circuncisión ingresaba en el pacto, figuraba a los hijos espirituales del Nuevo Testamento, que por la palabra de Dios son regenerados para gozar de la inmortalidad. En esto hay ciertamente algún destello de verdad, pero hierran sobremanera estos espíritus ligeros, cuando inconsideradamente toman lo primero que les viene a mano, en vez de pasar adelante cotejando unas con otras todas las cosas, y no aferrándose pertinazmente a una sola palabra. Por eso no pueden por menos que andar siempre a tientas, y la causa es que nada tiene fundamento sólido. Admitimos que la descendencia carnal de Abraham ocupó por algún tiempo el lugar de los hijos espirituales, que por la fe son incorporados a él, porque nosotros somos llamados sus hijos, aunque según la carne no tengamos parentesco alguno con él. Pero si ellos entienden, como sus palabras indican, que la bendición espiritual no fue nunca prometida a la descendencia carnal de Abraham, se engañan grandemente. Por tanto, es mejor que apunten en otra dirección, a saber, aquella hacia la cual la Escritura misma nos encamina, pues el Señor promete a Abraham que en su descendencia todas las gentes de la tierra habrán de ser benditas. Ya la ves, que Él será su Dios y el de su posteridad. Todos los que reciben a Cristo, autor de esta bendición, son herederos de esta promesa, y por eso se llaman hijos de Abraham. Y aunque después de la resurrección de Jesucristo, el reino de Dios ha dilatado sus fronteras para que todos los pueblos y naciones tengan indiferentemente entrada en él, a fin de que, como él mismo dice, los fieles sean reunidos de todas las partes del mundo y se sienten en la gloria celestial en compañía de Abraham, Isaac y Jacob. Mateo 8, 11. Sin embargo, todo el tiempo que precedió a la misma nuestro Señor tuvo esta gracia como encerrada entre el pueblo judío, y a él llamaba su reino, su pueblo peculiar, y su heredad. Éxodo 19, 5. Ahora bien, el Señor, para hacer pública esta merced, les dio la circuncisión, que les servía de señal por la que él declaraba que era su Dios, recibiéndolos bajo su amparo y protección, para guiarlos a la vida eterna, porque cuando Dios nos toma bajo su protección, ¿qué nos puede faltar? Testimonio de San Pablo. Por esta causa, San Pablo, queriendo demostrar que los gentiles son hijos de Abraham exactamente igual que los judíos, dice así: Abraham fue justificado por la fe, antes de ser circuncidado, después recibió la circuncisión como signo de la justicia, para que fuese padre de todos los creyentes, incircuncisos y circuncidados, no de aquellos que se glorían de la sola circuncisión, sino de los que siguen la fe que nuestro padre Abraham tuvo en la incircuncisión. Romanos 4, 10 al 12. Vemos cómo equipara los unos a los otros en dignidad, porque Abraham fue todo el tiempo que Dios dispuso, padre de los fieles circuncidados, pero cuando la pared se derrumbó, como dice el apóstol, para abrir la puerta a los que estaban fuera y que entrasen en el reino de Dios. Efesios 2, 14. Fue hecho padre de ellos, aunque no estuviesen circuncidados, porque el bautismo les servía de circuncisión, y lo que el apóstol niega expresamente, que Abraham no haya sido padre más que de los que no tenían otra cosa sino la circuncisión, lo dijo ex profeso para abatir la vana confianza de algunos judíos, que sin hacer caso alguno de la piedad, se preocupaban mucho de las meras ceremonias, y lo mismo se podría decir del bautismo, para refutar el error de aquellos que no buscan otra cosa en él sino el agua solamente. Pero, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir en otro lugar, cuando enseña que los verdaderos hijos de Abraham no son quienes lo son según la carne, sino según la promesa? Romanos 9, 7 al 8.
Ciertamente de aquí quiere concluir que el parentesco según la carne no sirve de nada, pero es preciso que consideremos atentamente lo que el apóstol trata en este lugar, queriendo demostrar a los judíos que la gracia de Dios no está ligada a la descendencia de Abraham según la carne, y que este parentesco en sí mismo no merece estima alguna. En confirmación de esto aduce, en el capítulo 9, el ejemplo de Ismael y Esaú, los cuales, si bien eran descendientes de Abraham según la carne, sin embargo fueron desechados como extraños, recayendo la bendición sobre Isaac y Jacob, de lo cual se sigue, como él mismo concluye, que la salvación depende de la misericordia de Dios, que él otorga a quien le place, y que, por tanto, los judíos no tienen de qué vanagloriarse de pertenecer a la iglesia de Dios, si no guardan la condición del pacto, a saber, si no obedecen a su palabra. Sin embargo, después de haber abatido la vana confianza de los judíos, sabiendo por otra parte que el pacto establecido por Dios con Abraham y su descendencia no era vano, sino que conservaba su valor y estimación, en el capítulo 11 declara que no se debe menospreciar a esta descendencia de Abraham según la carne, y que los judíos son los verdaderos y primeros herederos del Evangelio, a no ser que, por su ingratitud, se hagan indignos y queden desheredados, pero de tal manera que la gracia celestial nunca se ha apartado por completo de esta nación. Por eso el apóstol, aunque contumaces y rebeldes, les llama santos. Tan grande es la honra que les atribuye a causa del origen santo de que proceden. En cuanto a nosotros, dice, si nos comparamos con ellos, no somos más que hijos abortivos de Abraham, y aun esto por adopción, y no por naturaleza, como si un renuevo fuese injertado en otro árbol, y por eso, para que no perdiesen su privilegio, fue necesario que primeramente a ellos antes que a ninguna otra nación se les anunciase el Evangelio, porque ellos son los primogénitos en la casa de Dios, por eso hubo que darles esta honra, hasta que ellos mismos la desecharon y con su ingratitud hicieron que se ofreciese a los gentiles, y por más rebeldes que se muestren al Evangelio, no debemos menospreciados, esperando que la bondad de Dios aún está sobre ellos a causa de la promesa, porque San Pablo declara que nunca se apartará de ellos, al decir que los dones y la vocación de Dios son sin arrepentimiento. Romanos 1, 29. Conclusión. Los judíos y los cristianos participan del beneficio del mismo pacto. He aquí, pues, de cuánta importancia es la promesa hecha a la posteridad de Abraham. Por eso, aunque la sola elección domine en cuanto a esto para diferenciar a los herederos del reino de los cielos de quienes no lo son, sin embargo ha querido Dios poner los ojos particularmente en la raza de Abraham, y testimoniar esta su misericordia, y sellada con la circuncisión. Y lo mismo vale para los cristianos, porque así como San Pablo afirma en cierto lugar que los judíos son santificados por ser de la raza de Abraham, así también en otro pasaje declara que los hijos de los cristianos son ahora santificados por sus padres, 1 Corintios 7, 14, y, por tanto, deben ser diferenciados de los otros, que permanecen todavía en su impureza. De ahí se puede fácilmente juzgar que es completamente falso lo que estos pretenden concluir, a saber, que los niños que antiguamente se circuncidaban figuraban solamente la infancia espiritual, que procede de la regeneración de la palabra de Dios, porque el apóstol no argumenta tan sutilmente cuando escribe que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para confirmar las promesas hechas a los padres, Romanos 15, 8, como si dijera, puesto que el pacto hecho con Abraham pertenece también a su descendencia, Jesucristo, a fin de cumplir la verdad de su Padre, ha venido para llamar a esta nación a la salvación. He aquí como San Pablo entiende que la promesa se debe cumplir siempre al pie de la letra, como suenan las palabras, en la descendencia según la carne, aún después de la resurrección de Cristo. Y lo mismo dice San Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, anuncia a los judíos que la promesa les pertenece a ellos y a sus descendientes, y en el capítulo 3 les llama hijos del pacto, Hechos de los Apóstoles 3, 25, ¿qué quiere decir herederos? En virtud siempre de la promesa, y así lo confirma San Pablo, según lo hemos citado.
pues Él pone la circuncisión de los niños como testimonio de la comunión espiritual que tienen con Cristo, Efesios 2, 11 y 12. Si las cosas fuesen como estos dicen, ¿qué responderían a la promesa que el Señor hace a sus fieles en la ley, de mostrar su misericordia a sus descendientes por 1000 generaciones? Si recurren a la alegoría, la respuesta es vana. O dirán quizás que la promesa ya está abolida. Esto sería destruir la ley de Dios, que más bien ha sido confirmada por Cristo, en cuanto sirve para nuestro bien y salvación. Permanezcamos, pues, firmes en que el Señor es tan bueno y munifico con los suyos, que no solamente los tiene a ellos por pueblo suyo, sino también a sus descendientes por causa de ellos. Otros argumentos para diferenciar la circuncisión del bautismo. Las otras diferencias que se esfuerzan por establecer entre la circuncisión y el bautismo son vanas y ridículas, y se contradicen unas a otras, porque después de afirmar que el bautismo pertenece al primer día de la batalla cristiana, que es espiritual, y la circuncisión, al octavo, después que la mortificación de la carne ha sido del todo realizada, prosiguen diciendo que la circuncisión figura la mortificación del pecado, y el bautismo la sepultura, después de que hemos muerto en él. Ciertamente un loco no se contradiría de modo tan flagrante, porque de lo primero que afirman se seguiría que el bautismo debería preceder en el tiempo a la circuncisión, y de lo segundo, lo contrario, a saber, que debería ser posterior. No hemos de extrañarnos de tales contradicciones, porque el espíritu del hombre, cuando se da a inventar fábulas e imaginaciones semejantes a los sueños, necesariamente ha de caer en tales desvaríos. Si querían ver una alegoría en el octavo día, debían haber procedido de otra manera. Mucho mejor hubiera sido exponer, como lo hicieron los antiguos, que esto era para mostrar que la renovación de vida depende de la resurrección de Cristo, la cual tuvo lugar al octavo día, o bien, que es preciso que esta circuncisión del corazón sea perpetua y mientras dure la vida, aunque haya al parecer alguna razón para creer que el Señor, al diferir la circuncisión hasta el octavo día, haya tenido en cuenta la tierna edad de los niños, porque la herida en los recién nacidos sería más peligrosa, y queriendo su majestad que su pacto fuera impreso en sus cuerpos, es verosímil que haya fijado este término, a fin de que estuviesen lo suficientemente fuertes como para que su vida no peligrase. La segunda diferencia que establecen no tiene más solidez, pues es una burla decir que por el bautismo somos sepultados después de la mortificación, porque más bien somos enterrados para ser mortificados, como lo enseña la Escritura, Romanos 6, 4. Finalmente alegan que si nosotros tomamos la circuncisión por fundamento del bautismo, no deberíamos bautizar a las niñas, puesto que solamente los niños se circuncidaban, pero si consideran debidamente el significado de la circuncisión, no podrán decir esto, porque siendo así que el Señor con este signo demostraba la santificación de la posteridad de Israel, es del todo cierto que ella servía lo mismo para las niñas que para los niños, pero la señal no se les aplicaba a ellas porque su sexo no la admitía, y así el Señor, al ordenar que los varones fuesen circuncidados, en ellos comprendía también al sexo contrario, que al no poder recibir la circuncisión en su propio cuerpo, participaba en cierto modo de la circuncisión de los varones. En conclusión, dejemos a un lado todas estas locas fantasías, como se merecen, y retengamos firmemente la semejanza que existe entre el bautismo y la circuncisión en cuanto al misterio interior, a las promesas, al uso y a la eficacia. Los niños son incapaces de comprender el bautismo. Les parece también que tienen razón sobrada para que no sean bautizados los niños, por el hecho de que no tienen uso de razón para comprender el misterio que en él es representado, a saber, la espiritual regeneración, de la cual los niños no son capaces. De ahí concluyen que se les debe dejar como a hijos de Adán, hasta que hayan llegado a una edad en que sean capaces de esta regeneración. Pero la verdad de Dios es muy contraria a todo esto, porque si se les debe dejar como a hijos de Adán, se les deja en la muerte, pues en Adán no hay más que muerte. Cristo, por el contrario, manda que los lleven a él. Mateo 19, 14. ¿Por qué? Porque Él es la vida,
Quiere, pues, hacerlos compañeros suyos, para vivificarlos, pero estos luchan contra su voluntad, diciendo que permanezcan en la muerte, porque, si piensan que los niños no se pierden por ser hijos de Adán, su error es ampliamente refutado por el testimonio de la Escritura, al decir que todos mueren en Adán. Primera de Corintios 15, 22, se sigue que no hay esperanza alguna de vida sino en Cristo. Por tanto, para ser heredero de la vida es preciso tener parte con Cristo. Asimismo, en otro lugar se dice que todos somos por naturaleza hijos de ira, concebidos en pecado, Efesios 2, 3, el cual trae siempre consigo la condenación. Por tanto, debemos despojarnos de nuestra naturaleza, para poder entrar en el reino de Dios. Y se puede decir algo más claro que estas palabras: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15, 50, es necesario, pues, que cuanto hay en nosotros perezca, para ser hechos herederos de Dios, lo cual no puede tener lugar sin ser regenerados. Finalmente es necesario que permanezca verdadera la palabra del Señor, cuando dice que Él es la vida. Juan 11, 25, 14, 6. Así pues, es necesario que seamos injertados en Él para quedar libres de la servidumbre de la muerte. No pueden ser regenerados, mas, ¿de qué manera? Argumentan ellos, son regenerados los niños, que no conocen el mal ni el bien. A esto respondemos que, aunque la acción de Dios permanezca oculta e incomprensible para nosotros, sin embargo no por eso hay que dejar de hacerla. Que el Señor regenere a las criaturas que quiere salvar, como es del todo cierto que salva a algunas, es del todo evidente, porque si nacen en la corrupción, deben ser purificadas antes de entrar en el reino celestial, donde no puede penetrar cosa alguna manchada. Apocalipsis 21, 27. Si las criaturas nacen en pecado, como lo declaran David y San Pablo, Salmos 51, 5, Efesios 2, 3, necesariamente, o permanecen en desgracia de Dios y como objeto de su ira, o son justificadas para serle gratas. Pero, ¿a qué buscamos más, cuando el mismo Juez Celestial nos dice que para entrar en su reino es menester que renazcamos? Juan 3, 3, y para cerrar la boca a todos los amigos de murmuraciones, nos ofrece un ejemplo admirable en San Juan Bautista, santificándolo en el vientre de su madre, Lucas 1, 15, y demostrando con ello que Dios mismo podía hacer con los demás. La otra escapatoria que proponen tampoco tiene valor. Dicen que esto lo hizo Dios una vez, y que de ahí no se sigue que lo haga con las otras criaturas. Nosotros no afirmamos tal cosa, simplemente pretendemos demostrar que ellos sin razón alguna quieren restringir la virtud y potencia de Dios con los niños, la cual, sin embargo, ya una vez la ha Él demostrado. El otro subterfugio a que se acogen no es más sólido. Aseguran que es un modo de hablar de la Escritura decir desde el vientre de la madre, en vez de desde la juventud, porque se puede ver muy bien que el ángel, al decir estas palabras a Zacarías, no quiso decir lo que ellos pretenden, sino que el niño, antes de nacer, sería lleno del Espíritu. Por tanto, no intentemos dar leyes a Dios, dejémosle que santifique a quien bien le parezca, como lo hizo con San Juan, puesto que su mano no se ha acortado. Sin embargo, los niños tienen parte en la santificación de Cristo. De hecho, la razón de que Cristo fuese santificado desde su infancia fue que todas las edades indistintamente fuesen santificadas en Él, según le pareciera, porque de la misma manera que para destruir la culpa de desobediencia que en nuestra carne se había cometido, se revistió de esta misma carne, en la cual por nuestra causa y en nuestro nombre dar cumplida y perfecta obediencia, así también fue concebido por el Espíritu Santo para que del todo lleno de esta santidad nos la comunicase a nosotros. Y si tenemos en Jesucristo un perfectísimo dechado de todas las gracias y mercedes que Dios hace a los suyos, también en esto nos servirá de prueba de que la mano de Dios no se ha acortado más para los niños que para los de otra edad, sea de ello lo que fuere,
Tengamos por cierto que el Señor no saca de esta vida a ninguno de sus elegidos sin santificarlo y regenerarlo primero con su Espíritu. A la objeción de que la Escritura no conoce ninguna otra regeneración que la que tiene lugar de la semilla incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23. Respondemos que entienden muy mal lo que dice San Pedro, pues él se dirige únicamente a los fieles que habían sido enseñados con la palabra de Dios. A estos afirmamos que la palabra de Dios es la sola y única semilla de la regeneración espiritual, pero negamos que de esto se siga que los niños no puedan ser regenerados por la virtud y potencia de Dios a nosotros oculta y admirable, pero para él fácil y común. Además, sería una cosa poco segura afirmar que el Señor no pueda de ninguna manera manifestarse a los niños. Los niños no pueden tener fe. ¿Cómo? Dicen, ¿puede ser esto? Sí, como asegura San Pablo, la fe es por el oír, Romanos 10, 17, y los niños son incapaces de discernir el bien del mal, pero ellos no consideran que San Pablo habla aquí solamente de la manera ordinaria que usa el Señor para infundir la fe a los suyos, no que no pueda usar otra, como ciertamente lo hace con muchos, a los cuales, sin jamás hacerles oír la palabra, los ha tocado interiormente para llamarlos a su conocimiento, y como les parece que esto repugna a la naturaleza de los niños, los cuales, como dice Moisés, no saben lo bueno ni lo malo. Deuteronomio 1, 39. Les pregunto por qué quieren restringir la potencia de Dios, como si no supiese hacer con los niños lo que poco después hace perfectamente con ellos. Porque si la plenitud de la vida consiste en conocer perfectamente a Dios, como quiera que el Señor salva a algunos que mueren aún niños, es cierto que Dios se les ha manifestado enteramente, y como ellos han de tener este perfecto conocimiento en la otra vida, ¿por qué no pueden tener mientras viven aquí un destello del mismo? Principalmente cuando no decimos que Dios les quite esta ignorancia hasta que los saque de la prisión del cuerpo. No que yo quiera temerariamente afirmar que los niños tengan una fe cual la que nosotros tenemos. Nuestra intención es solamente mostrar la temeridad y presunción de los que siguiendo su loca fantasía afirman y niegan cuanto se les antoja, sin tener en cuenta la razón para hacerlo así. Los niños no pueden arrepentirse. Para más forzamos dicen que el bautismo es sacramento, según lo enseña la Escritura, de penitencia y de fe, mas como los niños no son capaces de ello, hemos de guardarnos de que al recibirlos en el bautismo no hagamos vano y ridículo lo que el bautismo significa, pero estos argumentos más combaten contra lo que Dios ha ordenado, que contra nosotros. Porque que la circuncisión fue signo de penitencia se ve muy claramente en muchos lugares de la Escritura, principalmente en el capítulo 4 de Jeremías, y San Pablo la llama sello de la justicia de la fe, Romanos 4, 11, que pregunten, pues, a Dios, ¿por qué hacía que se aplicara a los niños? Porque es la misma razón en el bautismo que en la circuncisión. Si la circuncisión no se les dio a los niños sin motivo, tampoco ahora se les dará el bautismo, si se acogen a los subterfugios que suelen, a saber, que los niños han figurado a los que verdaderamente son niños en espíritu y en regeneración, ya se les ha cerrado esta puerta. Lo que nosotros decimos es, pues, esto, que si el Señor ha querido que la circuncisión, aunque era sacramento de fe y de penitencia, fuese comunicada a los niños, no hay inconveniente alguno en que lo sea también ahora el bautismo, a no ser que estos calumniadores quieran acusar a Dios por haberlo así ordenado. Pero la verdad, sabiduría y justicia de Dios brilla en todas sus obras para confundir la locura, mentira y maldad, porque aunque los niños no comprendían lo que la circuncisión significaba, sin embargo no dejaban de ser circuncidados en su carne para mortificación interna de su naturaleza corrompida, para que meditasen en ello cuando la edad se lo permitiese. En resumen, esta objeción se soluciona en una palabra diciendo que son bautizados en la penitencia y en la fe futuras, de las cuales, aunque no vean cuándo son bautizados apariencia alguna, sin embargo la semilla de ambas por una oculta acción del Espíritu Santo queda plantada. De esta manera se responde a todos los textos referentes al bautismo, cuyo significado retuercen contra nosotros.
Así, de que San Pablo lo llama lavamiento de la regeneración y de renovación, Tito 3, 5, concluyen que el bautismo solamente se debe dar al que es capaz de ser regenerado y renovado, a lo cual les replicamos que la circuncisión es señal de regeneración y renovación. Luego no se debía dar sino a los que eran capaces de la regeneración que significaba, de ser verdad lo cual, la ordenación de Dios de circuncidar a los niños sería frívola e irrazonable. Por consiguiente, todas las razones que aducen contra la circuncisión en nada dañan al bautismo, y no se pueden escapar diciendo que se debe dar por hecho lo que el Señor ha ordenado, y que se debe tener por firme, bueno y santo sin investigar más sobre ello, la cual reverencia no se debe a las cosas que Él no ha ordenado expresamente, como el bautismo de los niños y otras semejantes, porque fácilmente les cogeremos con nuestra respuesta. Dios ha ordenado con razón que los niños fuesen circuncidados, ¿o no? Si Él lo ha ordenado de manera que nada se pueda decir en contra, tampoco habrá mal alguno en bautizar a los niños. Así que la acusación de absurdo que ellos procuran aducir, la deshacemos de esta manera: los niños que reciben la señal de la regeneración y renovación, si mueren antes de llegar a la edad del discernimiento para comprenderlo, si son del número de los elegidos del Señor, son regenerados y renovados por su Espíritu del modo que a Él le place, conforme a su virtud y potencia oculta e incomprensible para nosotros. Si llegan a una edad en que pueden ser instruidos en la doctrina del bautismo, comprenderán que en toda su vida no deben hacer otra cosa sino meditar en la regeneración de la cual llevan en sí mismos la señal desde su niñez. De esta manera hay que entender también lo que enseña San Pablo, que somos sepultados juntamente con Cristo, por el bautismo, Romanos 6, 4, Colosenses 2, 12, porque al decir esto no entiende que deba preceder al bautismo, solamente enseña cuál es la doctrina del bautismo, la cual se puede mostrar y aprender después de recibirlo, también como antes. Asimismo, Moisés y los profetas muestran al pueblo de Israel lo que la circuncisión significaba, aunque habían sido circuncidados en su niñez. Deuteronomio 10, 16, Jeremías 4, 4. Por tanto, si quieren concluir que todo cuanto se representa en el bautismo le debe preceder, se engañan grandemente, puesto que todas estas cosas se escribieron a personas que habían sido ya bautizadas. Lo mismo quiere decir San Pablo cuando escribe a los Gálatas, que cuando fueron bautizados se revistieron de Cristo, Gálatas 3, 27. ¿Con qué fin? Para que después viviesen en Cristo, lo cual no habían hecho. Y si bien las personas mayores no deben recibir el signo sin que entiendan primero lo que significa, la razón no es la misma para los niños pequeños, como luego diremos. Al mismo fin tiende lo que dice San Pedro, cuando afirma que el bautismo, que se corresponde con el arca de Noé, nos ha sido dado para salvación, no el lavamiento externo de las suciedades de la carne, sino la respuesta de la buena conciencia para con Dios, que es por la fe en la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3, 21. Si la verdad del bautismo, dicen, es el buen testimonio de la conciencia delante de Dios, cuando no se da esto en él, ¿qué será, sino una cosa vana y sin importancia? Por tanto, si los niños no pueden tener esa buena conciencia, su bautismo no es sino vanidad, pero se engañan siempre al querer que la verdad, que es precisamente lo que es significado, preceda sin excepción alguna al signo, error que ya hemos refutado suficientemente, porque la verdad de la circuncisión también consistía en el testimonio de la buena conciencia, y si esto hubiera de preceder necesariamente, Dios nunca hubiera mandado circuncidar a los niños, pero al enseñamos el mismo Señor que esta es la sustancia de la circuncisión, y, sin embargo, ordenar que los niños se circuncidasen, nos demuestra claramente con ello que se les concedía respecto a eso para el futuro. Por tanto, la verdad presente que debemos considerar en el bautismo de los niños es que es un testimonio de su salvación, que sella y confirma el pacto que Dios ha establecido con ellos. Los demás significados de este sacramento los comprenderán después, cuando agradare al Señor. Refutación de otros argumentos.
Las demás razones que suelen traer las trataremos brevemente. Dicen que el bautismo es un testimonio de la remisión de los pecados. También yo lo concedo, y afirmo que precisamente por esta razón conviene a los niños, porque siendo pecadores, tienen necesidad de perdón y remisión de los pecados. Y como el Señor afirma que quiere ser misericordioso con esta tierna edad, ¿por qué vamos a prohibirles el signo de la misma, que es mucho menos importante que la realidad que significa? Y por eso nosotros volvemos el argumento contra ellos y decimos, el bautismo es señal de la remisión de los pecados. Luego la señal que sigue a la cosa les es comunicada con todo derecho. Alegan también lo que dice San Pablo, que el Señor purificó a su iglesia en el lavamiento de agua por la palabra, Efesios 5, 26, lo cual es una prueba contra ellos, porque de lo que dice el apóstol deducimos el argumento siguiente: si el Señor quiere que la purificación que Él en su iglesia sea atestiguada y confirmada con el signo del bautismo, y los niños pertenecen a la iglesia, puesto que son contados en el pueblo de Dios, y pertenecen al reino de los cielos, se sigue que deben recibir el testimonio de su purificación como los demás miembros de la iglesia, porque San Pablo, sin exceptuar a persona alguna, comprende a toda la iglesia en general cuando dice que nuestro Señor la purificó con el lavamiento del agua, Efesios 5, 26. Lo mismo podemos concluir de lo que alegan, que por el bautismo somos incorporados a Cristo, 1 Corintios 12, 13, porque si los niños pertenecen al cuerpo de Cristo, como está claro por lo que hemos dicho, se sigue que es razonable que sean bautizados, para que no estén separados de su cuerpo. He aquí con qué ímpetu y fuerza pelean contra nosotros, acumulando textos de la Escritura sin entenderlos. Los apóstoles no bautizan a los niños. Después quieren probar todo esto por la práctica que se siguió en tiempo de los apóstoles, en el cual ninguno era bautizado antes de hacer profesión de su fe y su penitencia, porque San Pedro, dicen, preguntado por los que se querían convertir al Señor, ¿qué era lo que debían hacer?, les responde que se arrepientan y que se bauticen para remisión de sus pecados. Hechos de los Apóstoles 2, 37 al 38. Asimismo, cuando el eunuco pregunta a Felipe si debía bautizarse, le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos de los Apóstoles 8, 37. De esto concluyen que el bautismo no está mandado más que a aquellos que tienen fe y penitencia, y que el que carece de esto no debe ser bautizado. Si esta razón vale, se ve por el primer texto alegado que solamente bastaría la penitencia, pues no se hace en él mención alguna de la fe, y, a su vez, por el segundo, que solamente bastaría la fe, pues no se exige la penitencia. Dirán que un texto y otro se completan, y hay que unirlos para poder entenderlos bien. Del mismo modo decimos nosotros también que para dar cohesión a todo hay que unir todos los demás pasajes que pueden ayudar a resolver esta dificultad, pues el verdadero sentido de la Escritura depende muchas veces del contexto. Vemos, pues, que las personas que preguntan qué es lo que deben hacer para salvarse son personas que están ya en el uso de la razón. De estos decimos que no deben ser bautizados sin que primeramente den testimonio de su fe y penitencia en cuanto se puede tener entre hombres. Mas los niños engendrados de padres cristianos no se han de contar en este número. Que esto sea así, y no una invención nuestra, se ve por los textos de la Escritura que confirman esta diferencia. Así vemos que si alguno antiguamente se hacía miembro del pueblo de Dios, era preciso que antes de ser circuncidado fuese instruido en la ley de Dios y en el pacto que se confirmaba con el sacramento de la circuncisión. Pero la práctica de los apóstoles está de acuerdo con la doctrina del pacto. Tampoco el Señor, cuando hizo alianza con Abraham, comenzó diciéndole que se circuncidase sin saber por qué había de hacerlo, sino que le explica el pacto que quiere confirmar con la circuncisión, y después que Abraham creyó en la promesa, entonces le ordenó el sacramento, porque Abraham no recibe la señal sino después de haber creído, y en cambio su hijo Isaac la recibe antes de poder comprender lo que hacía, porque el hombre, estando ya en la edad del discernimiento,
Antes de ser hecho partícipe del pacto debe saber primero qué es y en qué consiste. En cambio, el niño engendrado por este hombre, siendo heredero del mismo pacto por sucesión, conforme a la promesa hecha al Padre, con todo derecho es capaz del signo, aunque no comprenda lo que el mismo significa. O para decirlo más clara y brevemente, como el hijo del creyente participa del pacto de Dios sin entenderlo, no se le debe negar el signo, pues es capaz de recibirlo sin necesidad de comprenderlo. Esta es la razón por la que Dios dice que los hijos de los israelitas son sus hijos, como si Él los hubiese engendrado. Ezequiel 16, 20, 23, 37, pues sin duda alguna Él se considera Padre de todos aquellos a quienes ha prometido ser Dios de los mismos y de su descendencia. En cambio, el que nace de padres infieles no es contado en el pacto hasta que por la fe se une con Dios. No es, pues, de extrañar que no se le dé el signo, pues de hacerlo se le daría en vano. Por eso dice San Pablo que los gentiles estaban durante el tiempo de su idolatría sin pacto. Efesios 2, 12. Me parece que toda esta materia quedará bien clara resumiéndola de esta manera. Las personas mayores que abrazan la fe en Cristo no deben ser aceptadas para recibir el bautismo antes de tener fe y penitencia, pues éstas solamente pueden abrir la puerta para entrar en el pacto. Mas los niños que sean hijos de cristianos, a los cuales les pertenece el pacto por herencia en virtud de la promesa, por esta sola razón son aptos para ser admitidos al bautismo, y lo mismo ha de decirse de los que confesaban sus faltas y pecados para que San Juan los bautizase, Mateo 3, 6, el cual ejemplo se debe hoy seguir, porque si un turco o un judío viniera no debemos administrarle el bautismo antes de haberlo instruido y de que haya hecho tal confesión que satisfaga a la Iglesia. Explicación de Juan 3, 5. Aducen también las palabras de Cristo, que cita San Juan: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Aquí vemos, arguyen, como el Señor llama, al bautismo, regeneración. Siendo así que los niños son incapaces de la regeneración, ¿cómo pueden ser aptos para recibir el bautismo que no puede existir sin la misma? Primeramente se engañan al pensar que este texto deba entenderse del bautismo, porque en él se hace mención del agua, porque después de exponer Jesucristo a Nicodemo la corrupción de nuestra naturaleza, y decide que es preciso que seamos regenerados, como Nicodemo se imaginaba un segundo nacimiento corporal, le muestra Cristo de qué manera Dios nos regenera, a saber, en agua y en espíritu, como si dijese, por el espíritu, el cual purificando y regando las almas hace el oficio del agua. Así que yo tomo el agua y el espíritu simplemente por el espíritu, que es agua. Esta manera de hablar no es nueva, sino que está de acuerdo con la que se encuentra en San Mateo, donde Juan el Bautista dice: el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. Por tanto, como bautizar en Espíritu Santo y fuego es dar el Espíritu Santo, el cual tiene la naturaleza y la propiedad del fuego para regenerar a los fieles, así también renacer por agua y por espíritu no quiere decir otra cosa sino recibir la virtud del Espíritu Santo, que hace en el alma lo mismo que el agua en el cuerpo. Sé que otros interpretan este pasaje de otra manera, pero yo no tengo duda de que este es el sentido propio y natural del mismo, puesto que la intención de Cristo no es otra que advertimos sobre la necesidad de despojarnos de nuestra propia naturaleza si queremos entrar en el reino de Dios. Aunque si quisiera andar con sutilezas a estilo de ellos, podría replicarles muy bien que aun concediéndoles cuanto dicen se seguirla que el bautismo precede a la fe y a la penitencia, pues en las palabras de Cristo se nombra primero el bautismo que el Espíritu. No hay duda que en este pasaje se habla de los dones espirituales. Si tales dones siguen al bautismo, he conseguido mi intento, pero dejando a un lado todas estas sutilezas, contentémonos con la simple interpretación que he dado, que ninguno puede entrar en el reino de Dios hasta ser regenerado con el agua viva, es decir, con el Espíritu. La verdadera regeneración no depende del bautismo.
Con esto también se convence de error a los que condenan a muerte eterna a todos los que no son bautizados. Supongamos, conforme a su opinión, que el bautismo no se debe administrar sino a los adultos. ¿Qué dirían si un muchacho, instruido convenientemente en la religión, llegase a morir antes de poder ser bautizado? Nuestro Señor dice: el que cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. No hay ningún lugar en que haya condenado a quienes no han sido bautizados. No quiero que esto se entienda como si yo fuera de la opinión de que se puede prescindir del bautismo sin miedo alguno. Solamente quiero demostrar que no es de tal manera necesario que no sea excusable quien no lo ha recibido, si tenía un impedimento legítimo. En cambio, según la opinión de estos, todos ellos sin excepción alguna serían condenados, aunque tuviesen fe, con la cual poseemos a Cristo. Y además condenan a todos los niños a los cuales no quieren conferir el bautismo, el cual dicen que es necesario para la salvación. Vean ahora cómo pueden ponerse de acuerdo con lo que dice Cristo, que de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Por lo demás, aunque les concedamos todo lo que piden a este respecto, ninguna otra cosa pueden concluir de ahí, si primero no consiguen refutar la doctrina referente a la regeneración de los niños, que hemos expuesto con claras y sólidas razones. Explicación de Mateo 28, 19. Pero sobre todo aducen como principal fundamento de su opinión la primera institución del bautismo, la cual, dicen, tuvo lugar, como refiere San Mateo en el capítulo último de su Evangelio, cuando Cristo dijo: «Id, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28, 19 al 20, a lo cual unen lo que está escrito en San Marcos: «El que creyere y fuere bautizado, será salvo». Marcos 16, 16. He aquí, dicen, como nuestro Señor manda enseñar antes que bautizar, con lo cual demuestra que la fe debe preceder al bautismo. De hecho, lo ha demostrado con su propio ejemplo, pues no fue bautizado hasta la edad de 30 años. Mateo 3, 13, Lucas 3, 23. En esto se engañan grandemente, pues es un error manifiesto decir que el bautismo ha sido aquí instituido por primera vez, cuando el Señor desde el principio de su predicación mandó a sus apóstoles que lo administrasen. No hay, pues, razón para pretender que la ley y regla del bautismo ha de tomarse de estos pasajes que citan, como si en ellos se contuviese la institución primera del bautismo. Mas aun perdonándoles este error, ¿qué fuerza puede tener su argumento? Ciertamente, al que quisiera andar con tergiversaciones no se faltaría modo de escapar de ellos, porque, ya que tanto insisten en el orden de las palabras, pretendiendo que como está dicho, id y bautizad, y, el que creyere y se bautizare, se debe concluir que primero es predicar que bautizar, y creer que ser bautizado. ¿Por qué no podemos replicar nosotros que antes se debe administrar el bautismo que enseñar a guardar todo lo que se ha mandado, puesto que está escrito: bautizad, enseñando de guardar todo lo que os he mandado? Lo cual también lo hemos advertido en la otra sentencia de Cristo de regeneración de agua y de espíritu, que poco antes aduje, porque si se entienden como a ellos les agrada, hay que concluir de ahí que el bautismo ha de preceder a la regeneración espiritual, pues se nombra en primer lugar, ya que el Señor no dice que debemos ser regenerados de espíritu y agua, sino de agua y de espíritu. Así, pues, el argumento al que tanta importancia daban resulta muy débil, pero no nos detendremos aquí, sino que daremos una respuesta más firme y sólida en defensa de la verdad, a saber, que el principal mandamiento que el Señor da aquí a sus discípulos es que prediquen el Evangelio, a la cual predicación añade el ministerio de bautizar, como algo subordinado a su principal tarea. Por tanto, aquí no se habla del bautismo sino en cuanto va unido a la predicación y la doctrina, lo cual se puede entender mejor exponiendo un poco más ampliamente las cosas. El Señor envía a los apóstoles a instruir a los hombres, de cualquier nación que fueren, en la doctrina de la salvación,
¿Qué hombres? Evidentemente no entiende sino a los que son capaces de recibir la doctrina. Luego prosigue que estos, después de haber sido instruidos, sean bautizados, añadiendo la promesa: los que creyeren y se bautizaren serán salvos. ¿Se hace mención alguna de los niños en toda esta argumentación? ¿Qué clase de razonamiento es entonces la que estos emplean? Las personas mayores deben ser instruidas y han de creer antes de ser bautizadas. Se sigue, por tanto, que el bautismo no conviene a los niños. Por más que se atormenten, no podrán deducir de este pasaje sino que se debe predicar el Evangelio a quienes son capaces de oírlo, antes de bautizarlos, puesto que de ellos se trata únicamente. Por tanto, no se puede ver en tales palabras impedimento alguno para bautizar a los niños. Y para que todo el mundo pueda ver claramente sus engaños, les demostraré con un ejemplo en qué se fundan. Cuando dice San Pablo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, segunda a Tesalonicenses 3:10, el que de ahí quisiera concluir que los niños, como no trabajan, no deben comer, no merecería que todo el mundo se riera de él. ¿Por qué? Porque lo que se dice de una parte, se lo aplica en general a todos, pues otro tanto hacen estos, porque lo que se dice de las personas mayores lo aplican a los niños, haciendo una regla general. En cuanto al ejemplo de Cristo, no prueba nada en favor de ellos. Dicen que Jesucristo no fue bautizado antes de los 30 años. Es verdad, pero la respuesta es muy clara, que entonces quiso él comenzar su predicación, y con ella fundar el bautismo, que ya San Juan había comenzado a administrar, queriendo el Señor instituir el bautismo con su propia doctrina. Para dar mayor autoridad a esta institución, santificó el bautismo en su cuerpo, y ello cuando sabía que era más propio y conveniente, a saber, al poner por obra el cargo de predicar que se le había dado. En suma, no pueden deducir otra cosa sino que el bautismo tiene su origen en la predicación del Evangelio, y si les parece que hay que señalar el término de los 30 años, ¿por qué no guardan esto, sino que bautizan a todos aquellos que les parece se encuentran suficientemente instruidos? Incluso Servet, uno de sus maestros, que tan pertinazmente insistía en los 30 años, había ya comenzado a los 21 a ser profeta. Goma, si fuese admisible que un hombre pueda jactarse de ser doctor de la Iglesia antes incluso de ser miembro de ella. Si se bautiza a los niños, habrá que admitirlos también a la cena. Objetan también que según esa razón habría que administrar a los niños la cena, lo cual nosotros queremos excluir, como si la diferencia no se estableciera expresamente en la Escritura. Y con toda claridad, admito que antiguamente se hizo así en la Iglesia, como se ve en algunos escritores eclesiásticos, especialmente en San Cipriano y en San Agustín. Pero esta costumbre fue abolida, y con toda razón, porque si consideramos la naturaleza del bautismo, veremos que es la primera entrada que tenemos para ser reconocidos como miembros de la Iglesia y contados en el número del pueblo de Dios. Por tanto, el bautismo es la señal de nuestra regeneración y nacimiento espiritual por el cual somos hechos hijos de Dios. Por el contrario, la cena ha sido instituida para aquellos que, habiendo pasado ya de la primera infancia, son capaces de un alimento más sólido. Esta diferencia se indica bien claramente en las palabras del Señor. Para el bautismo no establece distinción alguna de edad, mas para la cena sí, al no permitir que sea comunicada más que a quienes pueden discernir el cuerpo del Señor, que se pueden examinar y probar, y pueden anunciar la muerte del Señor. Lucas 22:19, y entender cuánta es su virtud. ¿Podemos desear nada más claro? Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Es menester, pues, que preceda el examen, lo cual no pueden hacer los niños, y el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11:29. Si no pueden participar de la cena dignamente sino quienes se prueban y son capaces de conocer bien la santidad del cuerpo del Señor, ¿estaría bien que diéramos a nuestros niños veneno en lugar de pan de vida? ¿Qué quiere decir este mandato del Señor?
haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir lo que de aquí concluye el apóstol? Todas las veces que comiereis este pan, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué recuerdo podemos exigir de los niños respecto a lo que nunca han entendido? ¿Cómo podrán anunciar la muerte del Señor, cuando ni siquiera saben hablar? Ninguna de estas cosas se requiere en el bautismo, por tanto la diferencia es muy grande entre estas dos señales. Diferencia que también existió en el Antiguo Testamento entre signos semejantes y correspondientes a estos, porque la circuncisión, que evidentemente corresponde a nuestro bautismo, se aplicaba a los niños. Génesis 17:12, pero el Cordero Pascual no se daba a todos indistintamente, sino solo a los niños capaces de preguntar por el sentido del rito. Éxodo 12:26. Si esta gente tuviera un poco de discernimiento, no dejaría de comprender una cosa tan clara y manifiesta. Refutación de los argumentos de Miguel Servet. Aunque me resulta enojoso hacer un catálogo de tantos desvaríos, que podrán resultar pesados al lector, sin embargo, como Servet, uno de los jefes principales de los anabaptistas, cree que ha aportado razones decisivas contra el bautismo de los niños, será necesario refutarlas brevemente. Pretende que los signos que Cristo ha dado, siendo perfectos, requieren que aquellos a quienes se dan sean perfectos o capaces de perfección. La solución es fácil. En vano se limita la perfección del bautismo a un solo momento, cuando se extiende y prolonga hasta la muerte. Más aún, deja ver bien a las claras su necedad al exigir perfección en el hombre el primer día que es bautizado, cuando el bautismo nos invita a ella para todo el tiempo de nuestra vida, avanzando en ella cada día. Objeta que los sacramentos de Jesucristo son instituidos como memorial, para que cada uno recuerde que es sepultado con Cristo. Respondo que lo que él ha inventado no necesita respuesta. Por lo demás, bien claro se ve por las palabras de San Pablo, que lo que Servet quiere atribuir al bautismo se refiere a la cena, es decir, que cada cual se examine. Primera de Corintios 11:26-28, lo cual no se dice del bautismo, de donde concluimos que las criaturas que aún no se pueden examinar a sí mismas son justamente bautizadas. A su tercer argumento, que todo el que no cree en el Hijo de Dios permanece en la muerte, y que la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36, y que por esta causa los niños, los cuales no pueden creer, están sumergidos en la condenación. Respondo que Cristo no habla aquí de la culpa general que afecta a todos los hijos de Adán, sino que solamente amenaza a los que menosprecian el Evangelio, los cuales con su soberbia y obstinación menosprecian la gracia que por el Evangelio se les ofrece y presenta. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con los niños. Además le opongo una razón contraria, que todo lo que Cristo bendice está libre de la maldición de Adán y de la ira de Dios. Ahora bien, sabemos que bendijo a los niños, luego se sigue que están libres de la muerte. Cita además falsamente lo que no se lee en ningún pasaje de la Escritura. Todo el que es nacido del Espíritu oye la voz del Espíritu. Mas, aun admitiendo que se haya escrito, no podrá concluir de aquí sino que los fieles son inducidos a seguir a Dios, según el Espíritu obra en ellos. Ahora bien, es un grave defecto aplicar a todos en general lo que se dice de algunos en particular. Su cuarta objeción es que como es antes lo que es animal o sensual, Primera de Corintios 15:46, hay que esperar un tiempo conveniente para el bautismo, que es espiritual. Admito que todos los descendientes de Adán, siendo engendrados según la carne, tienen consigo su condenación desde el seno de su madre. Sin embargo, niego que esto impida a Dios poner remedio cuando bien le pareciere, porque Servet nunca podrá demostrar que haya un término señalado en que la renovación espiritual deba comenzar. San Pablo declara que aunque los hijos de los fieles se encuentren por su naturaleza en la misma perdición que los demás, sin embargo son santificados por gracia sobrenatural. Primera de Corintios 7:14. Trae después una alegoría. David, al subir a la fortaleza de Sión, no llevó consigo ciegos ni cojos, sino soldados esforzados. Segundo de Samuel 5:8. Mas,
¿Qué respondería Servet si le opusiese la parábola en que Dios convida al banquete celestial a los ciegos y a los cojos? Lucas 14, 21. Le pregunto también si los cojos y mancos habían servido primero a Dios en la guerra, de lo cual se sigue que eran miembros de la iglesia, pero es superfluo insistir más tiempo en esto, puesto que no es más que una falsedad que él ha inventado. Sigue luego otra alegoría, que los apóstoles fueron pescadores de hombres, Mateo 4, 19, y no de niños. Mas yo le pregunto, ¿qué quiere decir Cristo al afirmar que en la red del Evangelio se recogen toda clase de peces? Mateo 13, 47. Pero como no me gusta andar jugando con alegorías, respondo que cuando se les mandó a los apóstoles predicar, no se les prohibió bautizar a los niños. Y quisiera que me dijera, puesto que la palabra griega que usa el evangelista significa toda criatura humana, ¿por qué excluye a los niños? Dice luego que las cosas espirituales se han de acomodar a las espirituales, 1 Corintios 2, 13, y que no siendo los niños espirituales no son aptos para recibir el bautismo. Pero en primer lugar se ve claramente que retuerce perversamente el texto de San Pablo. Allí se trata de la doctrina, como los corintios se deleitaban sobremanera con sutilezas e ingeniosidades. San Pablo reprende su negligencia por tener aún necesidad de aprender los primeros rudimentos de la religión cristiana. ¿Quién se atreverá a concluir de aquí que los niños no deben ser bautizados, a los cuales, si bien engendrados según la carne, Dios los consagra y dedica a sí mismo por una gratuita adopción? En cuanto a la objeción de que si son hombres nuevos, como nosotros decimos, deben ser alimentados con un sustento espiritual, es fácil la respuesta. Los niños son admitidos en el redil de Cristo por el bautismo, y esta marca de su adopción basta hasta que crezcan y puedan mantenerse con un alimento sólido, y por tanto, que hay que esperar al tiempo del examen que Dios exige para la cena. Objeta luego, que Cristo convida a todos a su cena, pero está bien claro que Cristo admite solamente a aquellos que están ya preparados para celebrar la memoria de su muerte, de donde se sigue que los niños, a quienes ha tenido a bien recibir en sus brazos, no dejan de pertenecer a la Iglesia, aunque permanezcan en un grado inferior hasta que lleguen a la edad de la discreción. A su réplica, que es algo monstruoso que un hombre después de haber nacido, no coma, respondo que las almas se apacientan con otro mantenimiento distinto del pan visible de la cena, y, por tanto, que Cristo no deja de ser pan con que sustentar a los niños, aunque no reciban su señal visible, pero que respecto al bautismo la razón es muy diferente, pues por él solamente se les abren las puertas para entrar en el gremio de la Iglesia. Objeta también que un buen mayordomo distribuye a su familia el sustento a su tiempo y sazón. De muy buen grado lo admito, pero, ¿con qué autoridad y derecho determina un momento propio en el bautismo, para probar que en los niños no se da el momento oportuno de recibirlo? Aduce también el mandato de Cristo a sus apóstoles de que se den prisa para la siega, pues ya los campos blanquean, Juan 4, 35. Con esto Cristo no quiso decir otra cosa sino que, viendo los apóstoles el fruto de su trabajo, se preparasen a enseñar con alegría. ¿Quién concluirá de ahí que no hay otro tiempo conveniente y adecuado para el bautismo que el de la siega? Su onceno argumento es que en la Iglesia primitiva todos los cristianos se llamaban discípulos, Hechos de los Apóstoles 11, 26. Y por esto los niños no pueden entrar en el número de los mismos, pero ya hemos visto cuán neciamente argumenta elevando a ley general lo que se dice en particular. San Lucas llama discípulos a aquellos que habían sido instruidos y hacían profesión de cristianos, igual que en tiempo de la ley, los judíos se llamaban discípulos de Moisés, pero ninguno concluirá de aquí que los niños eran extraños, cuando Dios había declarado que eran sus familiares, y como tales los ha considerado. Dice también que todos los cristianos son hermanos, y que si no damos la cena a los niños, no los tenemos por tales. Pero yo vuelvo a mi principio, que no son herederos del reino de los cielos sino quienes son miembros de Cristo, y que el honrar y abrazar Cristo a los niños fue una verdadera señal de su adopción,
mediante la cual los ha unido a los mayores. El que durante algún tiempo no sean admitidos a la cena, no impide que sean verdaderamente miembros de la Iglesia, porque el ladrón que se convirtió en la cruz no dejó de ser hermano de todos los fieles por no haber recibido nunca a cena. Añade luego que ninguno es hermano nuestro sino por el espíritu de adopción, que solamente se da por la fe. Romanos 10, 17. Respondo que no hace más que cantar siempre la misma canción, aplicando sin propósito a los niños lo que solamente está dicho de los mayores. Enseña allí San Pablo que Dios comúnmente llama a sus elegidos a la fe suscitando buenos doctores, por cuyo ministerio y diligencia les tiende la mano. Mas, ¿quién se atreverá a imponerle a Dios ley rara que no incorpore a los niños a Jesucristo por otro camino secreto? La objeción de que Cornelio fue bautizado después de haber recibido el Espíritu Santo es tan desatinada como querer convertir en regla general un caso particular, lo cual se ve por el eunuco y los samaritanos. Hechos de los Apóstoles 8, 17.38, 10, 44, con los cuales Dios observó un orden diverso, queriendo que fuesen bautizados antes de recibir el Espíritu. La razón 15ª es bien necia, afirma que por la regeneración nosotros somos hechos dioses, y que son dioses aquellos a quienes se ha anunciado la palabra de Dios, Juan 10, 35, lo cual no es propio de los niños. El atribuir la divinidad a los fieles es uno de sus desvaríos del que no quiero tratar ahora, pero obra descaradamente al traer por los cabellos el texto del Salmo, torciéndolo en otro sentido muy diferente. Cristo dice que los reyes y los magistrados son llamados dioses por el profeta, porque Dios los ha constituido en su estado y dignidad. Este sutil doctor, lo que se dice de modo especial del cargo de gobernar lo aplica a la doctrina del Evangelio, para arrojar a los niños del seno de la Iglesia. 16 grado. Arguye también que los niños no deben ser tenidos por hombres nuevos, pues no son engendrados por la palabra, pero vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, que la doctrina del Evangelio es la semilla incorruptible para regenerar a aquellos que son capaces de recibida, pero en cuanto a los que por su edad no son capaces de ser enseñados, Dios tiene sus medios y caminos para regenerarlos. Vuelve luego a las alegorías, que los animales bajo la ley no fueron ofrecidos de recién nacidos, Éxodo 12, 5. Si es lícito traer así figuras a nuestro talante, podría replicarle que todos los primogénitos eran consagrados a Dios apenas salían del vientre de sus madres, Éxodo 13, 2. De donde se sigue que para santificar a los niños no debemos esperar a que lleguen a ser adultos, sino que deben ser dedicados y ofrecidos desde su nacimiento. Porfía también diciendo que ninguno puede llegar a Cristo si no ha sido preparado por el Bautista, como si el oficio de San Juan no hubiera sido temporal, pero aún dado esto, afirmo que tal preparación no tuvo lugar en los niños que Cristo abrazó y bendijo, por tanto no hagamos caso de ella, ni de su falso principio. Finalmente cita en defensa suya a Mercurio, Trismegisto y las Sibilas, según los cuales las alusiones sagradas no convienen sino a personas de edad. He aquí en qué estima y reverencia tiene al bautismo de Cristo, que quiere regulado conforme a los ritos profanos de los paganos, de tal manera que sea administrado como lo prescribe Trismegisto, discípulo de Platón, pero la autoridad de Dios debe ser para nosotros de mayor estima, y a él le ha placido dedicar a sí mismo los niños, santificándolos con una señal solemne, cuya virtud aún no entienden, y no creemos lícito tomar de las explicaciones de los gentiles cosa alguna que mude o altere en nuestro bautismo la inviolable y eterna ley de Dios, que él ordenó en la circuncisión. Como conclusión argumenta de esta manera, si es lícito bautizar a los niños que carecen de entendimiento, también será válido el bautismo que dan los niños cuando juegan. Respecto a esto que se las entienda con Dios, quien ordenó que la circuncisión se aplicase lo mismo a niños que a mayores, y si tal ha sido el mandato de Dios, será un miserable quien bajo tal pretexto quiera trastocar la santa e inviolable institución que Dios ha ordenado. Pero no hay que maravillarse de que tales espíritus malvados, como arrebatados de un frenesí,
profieran absurdos tan enormes para mantener sus errores, ya que Dios castiga justamente su soberbia y obstinación con tal locura. Me parece que he demostrado con suficiente evidencia cuán débiles son las razones con que Servet ha querido ayudar a sus compañeros los anabaptistas. Conclusión contra los anabaptistas. Lo que hemos dicho creo que bastará para demostrar cuán sin causa y sin razón alguna turba esta gente, la Iglesia del Señor, al promover disputas y cuestiones sobre el bautismo de los niños. Por eso estará bien considerar qué es lo que Satanás pretende con esta astucia. Y lo que él pretende es evidentemente quitarnos aquel singular fruto de confianza y de gozo espiritual que el Señor nos ha querido dar con su promesa, y oscurecer igualmente la gloria de su nombre, porque, cuán grato es a las fieles asegurarse, no solo con la palabra, sino también con sus propios ojos, de que han alcanzado tanta gracia y favor ante el Padre de las misericordias, que no solamente tiene cuidado de ellos, sino incluso, por amor a ellos, de toda su posteridad. Por aquí podemos considerar cómo Dios se conduce con nosotros, como un buen padre de familia, que después de nuestra muerte no deja de cuidar de nosotros, y hasta remedia y provee a nuestros hijos. No debemos, al considerar esto, saltar de gozo a ejemplo de David, para que por esta demostración de su bondad, su nombre sea santificado. He aquí por qué Satanás se esfuerza tanto en privar a nuestras criaturas del beneficio del bautismo. Su finalidad es que al ser borrada de nuestra consideración la testificación que el Señor ha ordenado para confirmamos las gracias que quiere concedemos, poco a poco nos vayamos olvidando de la promesa que nos hizo respecto a ellos, de donde no solo nacería una impía ingratitud para con la misericordia de Dios, sino también la negligencia en instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en la disciplina de la ley y en el conocimiento del Evangelio, porque no es pequeño estímulo para movemos a educarlos en la verdadera piedad y obediencia de Dios saber que desde su nacimiento los ha recibido el Señor en su pueblo, haciéndolos miembros de su iglesia. Por tanto, sin rechazar tan grande liberalidad del Señor, presentémosle confiadamente nuestras criaturas, a las cuales ha dado con su promesa entrada en la compañía de aquellos que Él ha establecido como sus familiares y domésticos, que son la Iglesia cristiana.